Ahora sí, perfecto. Muy buenos días con todos. Bienvenidos. Esta es la clase para los que Buenos estamos días. desde inicio, la clase número 14 ya. Para los que recién iniciaron la semana pasada, pues esta es la clase número 2. La continuidad es la misma. Bienvenidos a los compañeros nuevos. La semana pasada tuvieron el encuentro con la profe Emily, así que no sé si es que ya les explicó, pero les voy a volver a explicar yo. Conmigo van a ver todo lo que es teoría, todo lo que es este refuerzo académico en sí, y con ella verán clases un poco más prácticas. Es decir, todos los trabajos, etcétera, serán con ella. Eh, de nuevo, darles la bienvenida y felicitarlos por retomar este camino, que es muy importante para beneficio personal y de sus familias. Así que mucho gusto para con los que son nuevos, con los que ya estábamos continuando igualmente, continuar con ustedes el proceso, y ya falta muy poco para terminar este primer parcial, así que este primer ciclo, perdón, ya parciales hemos hecho para terminar este primer ciclo, así que felicitarlos porque ya están en camino a iniciar en cambio el bachillerato, que es un reto más, pero con esa misma dedicación que han tenido pues hasta ahora, al menos conmigo. Felicitarlos y darles el ánimo de que continúen porque es muy importante lo que están haciendo. Si tienen dudas, preguntas, esta semana vamos a tener tarea porque ya en 2 semanas más pues habrá el examen final. Entonces no se preocupen, siempre cuando nosotros los humanos o las personas escuchamos examen o escuchamos prueba, etcétera, nos ponemos un poquito nerviosos, pero no se preocupen, conmigo va a ser tal cual como ha sido hasta ahora. Vamos a ver unas preguntitas, depende de cuántas clases hayamos tenido. Se tomará una o dos por clase. Entonces, no se preocupen, yo les dejaré el tiempo necesario. Los que aún no han subido las tareas también tienen todavía la oportunidad de subir. Recordarles también que ya no es sobre el mismo puntaje, pero pueden subirlas sin ningún problema. Esto es muy importante, como les repito, ya en 2 o 3 semanas me parece que terminamos ya el ciclo, y es importante que, que terminen que terminen con estos trabajos porque necesitan las calificaciones para poder aprobar, perdón. Recuerden que con 7 sobre 10 se aprueba la materia. Conmigo ninguno tiene notas menores a 7, ¿sí? Fluctúan, me parece, entre 8 y 9,5, pero en la verdad son muy pocos los que tienen 7. Les he puesto los detalles, incluso los que quieren recuperar pueden hacerlo. Si es que alguien recuperó y todavía no le he vuelto a calificar, me disculpan, estoy con un montón de calificados pendientes, entonces no se preocupen que hasta el final del ciclo ya todas esas calificaciones se verán reflejadas. Eh, si tienen alguna pregunta, duda, por favor, Licenciado, dígame. es sobre la plataforma, la nueva plataforma. Ujú. Eso sí, porque yo hasta ahora no puedo entrar ahí. Nos dieron un link, pero no puedo entrar y no puedo descargar eso para dar la información que les pidieron. Sí, a ver, se llama Runachai, Sí, y usted tiene que ingresar su usuario, su número de cédula. pero no, o sea, Yo también, sí licenciado, pongo perdón. eso, pero Y la no se contraseña, puede. la primera vez que ingresa es del 1 al 8. Ya. A mí no Sí, me pero no toca nos pide, igual. no podemos porque hay muchos compañeros que no hemos podido entrar en eso porque, o sea, nos pide la contraseña, la ponemos, pero después dice que no tenemos una cuenta, no sé cómo y Todos, no todos podemos hacer están nada. en el grupo, ¿no es cierto? Sí, igual a Sí, mí, licenciado, yo soy De nuevo, WhatsApp, igual ya. tampoco. Verán, ahorita les envío el link. Puede ser que les pasaron el link equivocado. Lo que pasa es que lo que es bachillerato es un link y los que son ciclo básico es otro link. Entonces voy a mm, pasarles en este momento el, el de ciclo básico para que intenten, y si es que después de eso siguen con el error, acuérdense, el usuario es su número de cédula y la sí, sí, sí. contraseña es del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Permítanme buscarles y ahorita mismo les paso, por favor, porque es verdad.
puede ser que estén en el enlace equivocado, es un enlace para los de bachillerato y es otro enlace distinto para ustedes los de ciclo básico. Gracias, licenciado. Permítame, ahorita mismo. Sí, licenciado, envíenos al grupo, por favor. A ver, ahorita les envié. Por favor, revisen si es que les llegó. Si es que a pesar de ingresar en este link les tienen problemas, ahí sí tienen que comunicarse con el profe Otoniel que les puede direccionar. Pero Ya, licenciado. quizá es porque estaban con un enlace equivocado. Es uno para ciclo básico y otro para bachillerato. Recuerden, su usuario es el número de cédula y la contraseña es del 1 hasta el 8. La Sí, primera vez que licenciado. ingresan, tienen que cambiar de contraseña. Ojo con eso. No pueden ingresar si es que ustedes no cambian la contraseña. La ponen del 1 al 8 a la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? Y ahí lo primero que les va a pedir es cambiar de contraseña. Ojo, les repito nuevamente, en el inicio de año también tuvimos este inconveniente porque habían quienes ponían una contraseña que después no recordaban. Entonces, si es que no la recuerdan o si es que se les hace un poquito complicada, pueden anotarla para que ustedes no tengan inconvenientes el momento de entrar. ¿Sí les llegó el enlace? Sí, Dicen, pero dice que pongamos número de cédula y contraseña. Sí, tiene que ingresar José usted así. Les repito, su usuario es su número de cédula. Ya. Ya, cuando usted pone su número de cédula, ojo, verán que al final no queden espacios porque usted le pone, digamos, su número de cédula C12345678990, le pone los 10 números y al final, después del cero, le pone un espacio. Ese espacio también cuenta como un código Mm. y tienen también inconvenientes. Tienen que estar La, los con- 10 números nada más. la contraseña del dicen, 1 al 8, ¿no? Sí, la contraseña es 1, 2, 3, 4, a mí me 5, sale 6, así, 7, 8. dice. No le puedo ver, Fausto, ¿qué dice? Datos incorrectos, Al. Datos incorrectos me Buenos días, salen. dicen, sí, también a mí me sale datos incorrectos. No me sale. Con su Y número de yo cédula ya pregunté ayer igual. ¿y qué le dijeron? Me dijeron que ya me mandan el link así como usted me envió, pero no me, no me coge igual. Me sale, tus datos son incorrectos. Mm. Hoy día tienen con el profe Otto a las 10 de la mañana, me parece, ¿no es Sí cierto? creo, sí creo. Sí, 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 pero sí creo porque no nos ha mandado el... Déjenme ver, ahorita les corroboro eso. A ver, tienen ciencias sociales, después a las 8:30 y a las 10 tienen informática, sí. Ujú. A las 10 de Ecuador, 5 de España e Italia, las 4 de Inglaterra. Entonces, después de esta hora tienen ciencias sociales y después de ciencias sociales tienen informática. Sí. En Ujú. el momento de informática con el profe Otoniel, por favor, él les puede ayudar a resolver, porque yo tengo acceso a la plataforma, pero solo como profesor. En cambio, él es administrador Claro. y puede ayudarles. Aprovechen buenísimo. más bien ahí que Compañeros, yo en el, donde dice la clave, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al último va la letra, una letra mayúscula, cualquier letra que ustedes quieran poner, pero yo le puse la D, no sé ustedes, ahí sale, solo con números no sale, hay que poner una letra mayúscula. inténtenle así, quizá lo que nos dice Daisy. Está un poquito raro eso, pero si así les No, funciona, no me sale. Ya lo intenté. Poco a mí dicen no me sale nada, incorrecto sale. híjole. No, no sale. Bueno, hasta mientras quizá nos tocará seguirnos Está manejando con incorrecto. Moodle, con la plataforma anterior. Tampoco pudo, José. No, no sale, sale datos incorrectos. Híjole. Y yo tampoco puedo.
Tampoco Joana. Todos los que estamos no pueden. Bueno, solo Daisy dice que ya he podido ingresar. Bueno, como les repito, después de esta hora tienen ciencias sociales. Me parece que es con la profe Belén. Belén. Y después de la profe Belén tienen con... No sale, profe. ¿Qué problema? Bueno, no se preocupen. Bueno, terminan la hora conmigo, después tienen con la profe Belén y después de la profe Belén tienen con el profe Otoniel. Con él sí, pueden resolver cualquier duda e inquietud. Él, como digo, él tiene acceso como administrador y yo solamente tengo acceso como profesor, nada más. Permítanme ir compartiendo pantalla, por favor, para iniciar con la teleclase. Recuerden, como siempre, vamos a iniciar con un video introductorio. Luego hacemos el desarrollo de la clase con la presentación y terminamos con otro videito, ¿ya? Los videos de hoy no he podido encontrar, como les he de mostrar, de 3, 4 minutos, pero que son importantes, así que vamos a poner atención. La semana pasada ya habíamos visto, ojo, el origen y la evolución, pero de las especies en general, ¿no es cierto? Al final vimos un poquito de lo que fue o es la evolución humana. Esta clase vamos a ver completamente entera de lo que es el origen y la evolución humana. Ojo, como les había hablado la semana o la clase anterior, el origen y la evolución de las especies no es lo mismo que el origen y la evolución humana, ¿sí? Cuando hablamos de especies estamos hablando en términos generales de todo ser vivo, de absolutamente todo ser vivo que existe en nuestra naturaleza. Pero ya cuando cerramos, digamos, el círculo y hablamos del origen y de evolución de la humanidad, estamos hablando únicamente de nosotros, los humanos, como especie, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? No sale todavía. Está cargando el video, ¿no? Ah, no les pongo play todavía. Ay, Vamos a poner sí. atención. Todas las personas que vivimos en la Sí, Tierra profe, está somos Homo reproduciendo. sapiens. Una de las muchas especies de homínidos que habitaron nuestro planeta y la única que sobrevive en la actualidad. Nuestra existencia, como la de otros seres vivos, es fruto de un largo y complejo proceso evolutivo. Pero, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Por qué de todas las especies del linaje humano solo ha permanecido la nuestra? Las respuestas a estas preguntas las encontramos estudiando los restos fósiles y analizando su ADN. Sabemos que hace unos 3.800 millones de años se dieron las condiciones para que surgiera la vida en la Tierra. La fuerza evolutiva y la adaptación a un medio ambiente cambiante originaron gran variedad de especies. Las especies no son inmutables, experimentan cambios que dan lugar a otras nuevas y en ocasiones se extinguen. El origen de nuestra especie se encuentra en África hace unos 7 millones de años, cuando el linaje de nuestros antepasados se separó del de los chimpancés. Desde ese momento hasta los 4,4 millones de años, los fósiles descubiertos son escasos, y es difícil establecer con seguridad el camino que condujo a la aparición del género Homo. Se trata de especies con bipedismo ocasional, capacidad craneal reducida y caninos más pequeños que los de los grandes simios. A partir de los 4,2 millones de años, contamos con mayor número de restos fósiles. Las diferentes especies de australopithecus son el precedente más antiguo de la familia Hominida.
En la sabana arbórea caminan y ocasionalmente trepan a los árboles. Se alimentan de frutas, hojas, hierbas y carne usando herramientas sencillas de piedra. Hace unos 2,8 millones de años, en un momento de condiciones ambientales inestables y variables que exigen estrategias muy adaptativas, surgen las primeras especies del género Homo, que conviven con los últimos australopithecus. Caminan, viven en diversos ecosistemas, se alimentan de carne, tienen conductas sociales colaborativas y también emplean utensilios líticos. El gran cambio llega con Homo ergaster, antecesor africano de Homo erectus, la especie que protagoniza la salida de África hace unos 1,9 millones de años. Sus proporciones corporales son parecidas a las nuestras, y ya es capaz de correr y caminar largas distancias. Tiene mayor capacidad tecnológica y de predación. Progresivamente, las diversas formas de Homo erectus van ocupando nuevos territorios, desde Próximo Oriente hasta Asia y Europa, adaptándose a los diferentes entornos gracias a que es la primera especie que controla el fuego, fabrica herramientas elaboradas y utiliza técnicas de caza. En África, Homo ergaster dará lugar a Homo rhodesiensis. En Asia, algo más tarde, surgirán los denisovanos, mientras en Europa, a partir de Homo antecesor, aparecerá Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis es capaz de colonizar incluso las zonas septentrionales gracias al control del fuego y al desarrollo de una compleja y variada tecnología lítica. Los grupos están fuertemente cohesionados y sus miembros cooperan entre sí. La etapa de la infancia y la adolescencia es más prolongada, lo que favorece un periodo de aprendizaje más largo y mayor dedicación en el cuidado de la descendencia. La evolución gradual de Homo heidelbergensis da origen a Homo neanderthalensis, con rasgos de conducta muy cercanos a los nuestros. Tienen un gran dominio de la caza, desarrollan las primeras prácticas funerarias, los adornos personales y un arte incipiente. Mientras en África aparece Homo sapiens, los humanos anatómicamente modernos. Son capaces de desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas que transmiten eficazmente gracias al lenguaje. El aumento demográfico y la adaptación a diferentes territorios favorecen la creación de diversas culturas. Hace unos 200.000 años, los grupos de sapiens se desplazan desde África hacia el Próximo Oriente y Asia. Con posterioridad alcanzan Europa y Oceanía, y por último se extienden por toda América. Durante su expansión se produjeron contactos y mezclas genéticas, tanto con las poblaciones de denisovanos como con las de neandertales. Con el tiempo desaparecieron todas las especies del género Homo, excepto la nuestra. No sabemos con seguridad por qué en este largo proceso evolutivo solo sobrevivió Homo sapiens. Lo cierto es que somos una especie diversa, fruto del mestizaje, con una gran capacidad de adaptación y una curiosidad infinita que nos empuja hacia nuevos conocimientos. Hemos ideado y construido los artefactos más insólitos. Hemos explorado y colonizado todos los ecosistemas terrestres. Incluso nos hemos aventurado en el espacio exterior. Este afán por seguir avanzando hace que olvidemos quiénes somos y de dónde venimos. Pero la historia evolutiva y nuestro ADN nos recuerdan que somos organismos naturales y debemos emplear nuestra inteligencia para construir un futuro en equilibrio con el planeta. Perfecto, muy bien. ¿Alguien algo que tenga que resumir o que quiera resumir sobre este video? Bueno, antes de continuar, para los que son nuevos, para las personas nuevas que están conectados y que se conectarán luego o verán la clase ya cuando quede grabada, pues decirles que nosotros estudiamos las cuestiones netamente científicas. Como bien decía en el video, nosotros nos avalamos en pruebas técnicas, en hallazgos, etcétera, ¿sí? Respetamos todas las creencias religiosas del origen y evolución de los humanos, etcétera, pero nosotros nos centramos en estudiar lo que es netamente científico, ¿sí? Bueno, después de eso, alguien que tenga algo que decir sobre el video, cositas muy importantes, muy puntuales que nos decían. Dice Seba, eso que dice
que venimos de los simios, algo así, o sea, eso igual es, o sea, un estudio, no es verídico que venimos de ahí. Exactamente, es solamente una teoría. Es una teoría que se está estudiando, que se está evolucionando. Incluso hay, verán, hay teorías que juntan ambas. O sea, bueno, voy a salirme un poquito de lo científico y hay personas, todavía hay muchas creencias, incluso, bueno, ya en la cuestión religiosa, dentro del Vaticano existen ya científicos que se encargan de realizar estudios y los científicos del Vaticano han hablado sobre ovnis, han hablado sobre la evolución, etcétera. Sí, lo que pasa es que ninguno, digamos que tiene la razón cierta, ¿sí? Nadie va a saber cómo iniciamos, ¿sí? Es muy improbable, no imposible, pero es muy improbable que nosotros sepamos cómo fue exactamente. Entonces hay gente que dice que, por ejemplo, hay un ser superior que creó al primer ser humano y que de ahí se viene evolucionando. O sea, se pueden mezclar ambas teorías, pero como bien nos dice Máximo, son netamente teorías. Pero, insisto, nosotros estudiamos pues la evolución humana porque, como bien veíamos en el video, hay excavaciones que se han hecho y se han encontrado fósiles, se han encontrado vestigios de civilizaciones anteriores, ¿sí? De, de, de humanos anteriores a nosotros, ¿sí? No con las mismas capacidades. Ojo, pensé que alguien me iba a decir, pero imagínense las capacidades cognitivas de cada especie de Homo, son distintas. Entonces, en la presentación ya vamos a complementar, por favor, esta información. Para los que son nuevos, bueno, todavía si no tienen acceso a Runachai, no sé si es que les dieron el ingreso a Moodle. Aquí también tenemos toda la información de las clases, las teleclases quedan grabadas, están los videos, están las presentaciones para que puedan luego volver a ver si es que desean. Profe, una consulta, disculpe, buenos días. Dígame. ¿Cómo puedo ver las clases que están grabadas? O sea, estas de ahorita del Zoom, igual de la semana anterior. Yo soy nuevo y no avanzo a ingresar para ver las clases grabadas. Por favor. Ya, usted, Igual yo, Liz. ¿les dieron quizá acceso a Moodle o no? ¿No les dijeron sobre esa plataforma? No tenemos nada de eso, licenciado. Ya, permítanme, ahorita mismo envío esta novedad. Sobre lo que no saben, lo que no pueden ingresar, también ya pasé esa novedad, pero ahorita permítame. Bueno, eso Para sí ya tengo. Sí puedo ingresar yo. ¿A la Runa Chai ya ingresó? Sí, el día que nos mandaron el enlace en la noche que tuvimos la reunión, ahí me ingresé, sí me ingresó de una. Creo que Ya. ingresé enseguida, creo, no sé. Porque decía que tenía un límite, ¿no será por eso que los otros compañeros no podrán ingresar a lo mejor? A un límite de tiempo, fíjese, eso no sabía. Entonces puede ser. Entonces, como les repito, el día de hoy en la clase de informática pueden solventar todas estas dudas. A ver, permítame ponerles sobre lo que necesitan acceso a Moodle. O ya, bueno, incluso nosotros tenemos que migrar toda esta información de Moodle a RunaChai. Entonces, ya cuando tengan todos el ingreso, también ya se cargarán todas las clases, pero con todo déjenme ver si es posible. Dice, porque yo no pude ingresar a la nueva plataforma. A Sin embargo, ningún. ya, bueno, yo ya me conecté con la licenciada, todo, Sara, y ya me dijo que me iba a ayudar, pero de ahí no me ha contestado más. Ya, perfecto. Esas dos inconvenientes, perdón, de ustedes ya he puesto en consideración de todas las autoridades. Entonces, bueno, existen dos posibilidades, que les den acceso a los que son nuevos a Moodle, porque los que están antes ya tienen todos acceso a Moodle, entonces ahí pueden revisar todas las clases semana por semana. Si están viendo mi pantalla, acá a la parte izquierda está Ciencias Naturales, semana 2, semana 4, está por semanas. Cada semana está con un video inicial, como esta semana. Miren, aquí está la semana 14, el video 1, Origen, Evolución Humana. Luego viene la presentación de la clase. Luego viene otro video, aquí asistencia, eso es importante que marquen. Y luego de asistencia, siempre queda la clase que grabada. O sea, ahorita terminamos la clase
Yo la subo al YouTube y les pego el enlace para que puedan verlo aquí como estos videos para los que luego quieran revisar, ¿sí? Entonces, esa es la manera, pero Ya, Alison, si gracias. es que no les Muchas dan, gracias. si es que no les dan el ingreso a Moodle, ya cuando tengan acceso a RunaChai, yo me supongo que toda la información que está aquí, pues, va a migrar. Perfecto. Listo, muchas gracias, licenciado. Listo. Entonces, bueno, vamos. El tema del día de hoy es el origen y evolución humana. El objetivo es iniciar el estudio del origen y la evolución humana, las etapas, que esto es muy importante, que ya vimos en el video, sí. Entonces, la evolución del ser humano se puede dividir en tres grandes etapas, ¿sí? El origen del género humano, que estos serían los Homo habilis, que nos explicaron en el video, la expansión territorial, que esto hicieron los Homo erectus, y el tercero será el proceso de sapientización, que fue ya el Homo sapiens al ser humano actual. Entonces, el momento en que empezaron los Homo, ya empezó el Homo erectus, empezó el Homo habilis, luego el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, que es el final, que seríamos ya nosotros. Entonces, la evolución humana se estudia a partir de la evolución de otras especies y con la ayuda de otras disciplinas científicas. Ojo, esto es lo que yo estaba hablando. Nosotros en ciencias naturales o en nuestra materia, pues podemos estudiarla desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Pero para esto nos ayuda, por ejemplo, la paleontología, que son los que realizan estos estudios, estas excavaciones, encuentran los fósiles, los estudian y nos dan la información, ¿sí? ¿Por qué la biogeografía? Porque ellos se encargan de divisar o de ver en dónde hay vestigios importantes de antepasados, ¿sí? Ellos se encargan ellos, los de biogeografía, por ejemplo, se han encargado de decirnos que la vida como tal del ser humano, como nosotros ya los conocemos, el primer Homo habilis fue encontrado en África, ¿sí? Acuérdense que esto ya vimos en el ciclo anterior, perdón, en el, en el parcial anterior, incluso había una preguntita en la prueba, que en dónde y hace qué tiempo inició la vida. Entonces ahí nos salió que más o menos hace 5 millones de años, perdón, y en África. Entonces, de esto se encarga la biogeografía. En cambio, la paleontología, ellos se han encargado de decirnos, a ver, el primero de todos los que tenemos se llama Homo habilis. ¿Qué pasa? El Homo habilis tenía, pues, aunque ya era bípedo. ¿Qué quiere decir bípedo? Que ya se manejaba con sus dos piernas. Entonces, él ya se erguía entre dos piernas. ¿Qué pasa? El momento en el que está de cuatro patas a erguirse y caminar en dos, es mucho el cambio. Es muy distinto, ya puede alcanzar cosas de más arriba y tiene independencia en sus extremidades superiores para otras cosas, ¿sí? Entonces ya no era necesidad para la movilidad las cuatro patas. Entonces, el pasar a Homo habilis, que aunque era erguido, tenía, por ejemplo, aunque, ojo, tenía el cráneo más grande, no el cerebro, eso ya vamos a ver también. Que tenga el cráneo más grande no quiere decir que el cerebro era más grande. Tenía una mandíbula prominente. ¿Por qué? Porque se alimentaba de otro tipo de alimentos, ¿sí? Entonces necesitaba una fuerza mandibular mayor. Entonces ese fue el primero, el Homo habilis. Luego el Homo erectus. ¿Qué pasó? El Homo erectus, él ya tenía la noción de buscar nuevas cosas, ¿sí? Entonces el Homo erectus es el que empezó la expansión territorial. Entonces ya no se quedó en África, sino se empezó a mover, se empezó a mover, se empezó a mover, a buscar nuevas cosas, ¿sí? Entonces, todas las otras ramas de las ciencias naturales, porque la paleontología y la biogeografía también pertenecen a las ciencias naturales, nos ayudan para tener una idea un poco más clara de cómo ha sido la evolución, ¿sí? Entonces, dice que el estudio comparativo, perdón, de los organismos vivos, la antropología y la biología molecular también son parte de este estudio. Entonces, ¿de qué nos habla la antropología? Pues en cambio la antropología nos habla de etapas, de tiempos, de hace cuántos años vivió tal especie, hace qué tiempo, hace cuántos años se terminó esta especie,
Y en cambio la biología molecular, ¿qué hace? Ellos hacen los estudios, se encargan. Hay un estudio que se llama carbono 14, que es increíble cómo pueden hacer esto. Encuentran, hacen de un hueso de los que encuentran, pues buscan, y al fondo, al final, por eso es ya biología molecular, porque se van a lo más minúsculo, encuentran todavía unas células vivas, entonces con estas pueden ver la antigüedad, ¿sí? Entonces, de esto también se encarga la biología molecular. Todas estas ramas están dentro de las ciencias naturales y son las que nos dan las guías o las directrices para nosotros tener una idea un poco más clara de cómo ha sido el origen y la evolución del ser humano, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos. ¿Qué es la evolución humana? Pues la evolución del hombre, también conocida como proceso de hominización. Ojo, hombre viene de homínido, ¿sí? Fue el proceso de cambio y adaptación de la especie humana. Esto era un punto muy importante que nos decían en el video también. Es el proceso de cambio y adaptación de la especie humana. Porque yo escucho mucha gente que dice, a ver, si es que nosotros venimos de los monos, ¿por qué los monos siguen siendo monos y los humanos evolucionamos? Es una explicación muy sencilla, porque ellos ya no tienen la necesidad que quizá nosotros tuvimos. El primer Homo habilis, por ejemplo, él tuvo ya la necesidad de buscar nuevas cosas, ¿sí? Entonces, los monos o los chimpancés que hoy en día tenemos, pues la mayoría están en zonas ya cerca a poblaciones, entonces ellos tienen comida, ellos tienen, incluso la mayoría ya viven en refugios, etcétera, entonces ya no tienen la necesidad de buscar comida, ya no tienen, incluso la vida ya no es como antes, la vida, me refiero a la vida silvestre, ¿sí? Los depredadores existen en menor cantidad, etcétera. Entonces, son otros momentos, por decir así, de la vida. Entonces, fue un proceso de cambio y adaptación. El cambio vino al momento en el que de 4 patas, pues empezó a 2 patas. Ese fue el cambio más significativo porque, como les explico, hay otras cosas al alcance y tengo la independencia para con mis manos hacer otras cosas aparte de moverme, sí, aparte de caminar. Y la adaptación, esto es importantísimo. Aquí sí voy a recordar un poquito la adaptación de especies, porque de esto nos hablaba Charles Darwin, acuérdense. La adaptación de las especies, eso es lo más importante. Cuando una especie quiere evolucionar o quiere mantenerse, tiene que adaptarse obligatoriamente. Entonces, ¿qué pasó con ya los Homo habilis? Pues empezaron ya a adaptarse, ¿sí? Entonces, se adaptaron al frío, se adaptaron al calor, se adaptaron a la altura, se adaptaron al llano, se adaptaron al invierno, se adaptaron al verano. Entonces, también otra cosa importante que nos mencionaban en el video, que no todos sobrevivieron. Ojo, no es que de los 100 Homo habilis que existieron, pues los 100 sobrevivieron. Muchos también fallecieron porque no pudieron adaptarse y no pudieron tener el cambio que muy pocos tuvieron. Entonces, esto es una parte muy, muy importante. El proceso de cambio y adaptación de la especie humana quizá es lo que nos diferencia de otras especies, ¿sí? Esto se llama proceso de hominización. Ojo, hombre o humanidad viene de hominización, ¿sí? Entonces, la revolución humana también se trata de un proceso complejo que duró 4 millones de años. Ojo, no es que en 100 años o en 200 años pasó toda esta evolución, no, no, a ver, estamos hablando de 4 millones de años, que es lo que tenemos más o menos conocimiento, ¿sí? Cuando damos fechas, también son fechas aproximadas. Esto es otro tema que yo les he dicho, no es que podemos decir como, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue en 1914, ¿no es cierto? O sea, eso sí tenemos conocimiento verídico porque ya hay datos que nos dicen eso. Pero no podemos hablar, por ejemplo, que el primer humano existió hace 4 o 5 millones de años, ¿sí? Estos son años aproximados.
Entonces, abarca desde la aparición y extinción de diversas especies del género Homo. Ojo, lo que yo les decía, no es que todos sobrevivieron, sino fueron, me invento un número, de 100, quizás 5 son los que lograron adaptarse y sufrir este proceso de cambio, ¿sí? Del que la especie humana actual es la única sobreviviente. Entonces, ya no hay de lo que conocemos, porque imagínense con la tecnología que tenemos y con todos los avances que han existido, que incluso ya tenemos ondas en Marte, supuestamente ya estuvimos en la Luna, pero todavía imagínense que en el planeta hay lugares que todavía no hemos podido ver o colonizar. Por ejemplo, aquí en la Amazonía ecuatoriana existen muchos lugares que no existen, no contactados todavía. En África existen muchos lugares donde no ha habido contacto con civilizaciones. La Antártida, el Polo Sur todavía no se ha podido estudiar a profundidad, entonces todavía sigue siendo un misterio muchas cosas, pero de lo que nosotros tenemos conocimiento, pues el ser humano del género Homo somos los únicos sobrevivientes. Quizá existan otras, pues todavía no lo hemos podido corroborar. Bueno, la evidencia científica, como les decía, la antropología es la disciplina principal que se ocupa del estudio del origen del hombre. ¿Qué es la antropología? Pues la antropología coge datos de los excavadores, coge datos de biología molecular y hacen la mezcla de esto y estudian. Entonces, ellos nos indican un rango aproximado de hace cuánto tiempo existió tal especie y en dónde existió. Sí, esto es como que coge los datos de todos para poder a nosotros resumirlos. Específicamente las ramas de la arqueología son los que específicamente van al campo. La arqueología es una rama de campo. Los arqueólogos, ¿qué hacen? Van, pues, buscan excavaciones. Para esto ya se tiene una información que da la paleontología, ¿sí? Entonces los arqueólogos, según lo que digan los paleontólogos, ya tienen unos lugares aproximados de en dónde pueden haber excavaciones. Entonces ellos van, los arqueólogos son netamente de campo. Ellos van, realizan la excavación, sacan los huesos, los vestigios, y si es que no se encuentran huesos, vestigios, pues muchas veces se encuentran vasijas, se encuentran joyas que también pueden dar una pauta de si existió civilización y hace cuánto tiempo, ¿sí? La antropología que se encarga de complementar estas ideas y la antropología física que se complementan con estudios de otras disciplinas como la biología. Cuando ya hablamos de biología, pues podemos hablar de la biología molecular, que esta es la que se encarga de realizar ya el estudio minucioso. En cambio, ya en laboratorio, esto ya los biólogos no tienen, aparte de los biólogos marinos, la biología molecular, por ejemplo, es netamente de laboratorio, ¿sí? Ellos no es que van a buscar para ellos a estudiar, no. A ellos los paleontólogos o los arqueólogos les traen los vestigios y los biólogos clínicos, ellos se encargan o los moleculares, ellos se encargan solamente del estudio y hacer o dar el informe. Y la antropología es la que se encarga de coger todo esto para darnos como un resumen de todo lo que las otras ramas han logrado tener. Bueno, y aquí ya entra la genética también y la fisiología. Cuando hablamos de genética, estamos estudiando explícitamente el ADN. Entonces, como les decía, en los huesos, la tecnología es tan increíble que busca lo mínimo, lo minúsculo, que pueda tener vida o que pueda tener un poco de información de ADN, y con esto pues se hace el estudio. Y la fisiología, ¿de qué habla la fisiología? Pues la fisiología se encarga de decirnos, a ver, el primer Homo tenía el cráneo más grande, pero el cerebro más pequeño, la mandíbula más prominente, muchos más dientes y una fuerza mandibular como de animal. Entonces, ¿por qué? Porque la alimentación era distinta, incluso era casi todo el cuerpo cubierto de pelo, pues porque no existía todavía el vestigio o los vestidos, ¿sí? Entonces, de esto se encarga la fisiología, de mostrarnos un aproximado. Tampoco vamos a tener al 100% como era. Ahora ya con la inteligencia artificial es un poco más fácil,
pero hace unos 50 años no existía eso, entonces los fisiólogos, ellos se encargaban de decir, a ver, esto era más o menos así, más o menos así. Ahora es muy fácil, usted pone en una cámara que detecte el cráneo como era y en la computadora, la inteligencia artificial, pues le saca lo más parecido que podía ser. Entonces, antes, hace tiempos, no, hace unos 50, 100 años que cogían en el cráneo, no lo trabajaban a este, sino hacían un duplicado, por decir, de este, y cogían con masilla, con arcilla y empezaban a modelar. Sí, la fisiología era un poco distinta a lo que es ahora, está mucho más tecnificado. Los primeros antepasados, pues como ya vimos, es el Australopithecus ampharissis. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estos restos fósiles es el más antiguo que nosotros podemos encontrar, ¿sí? El hallazgo de fósiles de 35 individuos diferentes en Tanzania y de un esqueleto con 40% completo en Etiopía. Imagínense, por lo general los vestigios que se encuentran entre un 30, 40, 50%. Han habido otros casos que se han encontrado casi el 100%, entonces es muy difícil hacer estos hallazgos, ¿sí? Los paleontólogos en realidad hacen un trabajo increíble para nosotros tener la información a mano, ¿sí? Pero de lo que se ha encontrado, por ejemplo, en Etiopía, se le llama Lucy al primer homínido, por decirlo así, que se ha encontrado, ¿sí? Los especialistas calculan que los australopithecus vivieron hace 4 y 2 millones de años atrás. Imagínense, nosotros supuestamente ya teníamos la información que el primer ser humano estuvo presente hace 5 millones de años. En el video y en la diapositiva anterior vimos que más o menos hace 4 millones de años. Este momento estamos hablando que entre 4 y 2 millones de años. Entonces es un poco relativo, variable los datos, porque como les repito, no podemos tener la fecha exacta, ¿sí? No podemos tener un día, un mes y un año exactos, porque es muy complicado. Los estudios a veces arrojan 4 millones, 5 millones, 2 millones, que es muy complicado, ¿sí? Pero se sigue investigando, incluso me parece que en el 2010 hicieron unos nuevos estudios y todo va cambiando. Entonces, ojo, que esta información se debe corroborar, se deben hacer análisis, se deben estudiar. Incluso con la tecnología que tenemos, no es que lo vamos a tener de un día para el otro, sino si es que se encuentra, será en 10, 15 años. Por ejemplo, la información que salía en 1930, que salía en 1960, sobre estos antepasados que estudiamos, pues son de hallazgos de 1800, de 1880, de 1890, que se demoraban 60, 80 años en salir la información. Entonces, nosotros ya en este nuevo siglo, en este siglo XXI, pues han habido un montón de evolución en cuestión informática que nos ha permitido tener quizá la información en 10, 15 años, que igual es bastante, pero es mucho más precisa, por decirlo así, o mucho más detallada de lo que era en el siglo anterior. Entonces, estos homínidos caminaban ya en forma erguida. Entonces, aquí ya podemos decir que ya hubo una evolución o ya hubo un cambio, porque ya si camina en forma erguida, pues ya es muy distinto a lo que todas las especies pues han podido hacer. Lo que nos dio una serie de ventajas como la liberación de las manos durante el traslado y un campo de visión frontal. Ojo, esto es muy importante. Yo ya les había dicho que si es que nosotros caminábamos en 4 patas, al cambiar a solamente 2, pues las 2 extremidades superiores nos quedaban libres, pues, para defendernos, para alcanzar los frutos más altos, para incluso empezaron ya a utilizarse herramientas, porque ya veía que con la mano no puede, entonces con piedras. Y ojo, el campo de visión es muy importante, pues no es lo mismo estar viendo así, ¿sí? Desde abajo, con los ojos para arriba, que sería en nuestro caso, que ver de frente, ¿sí? Es muy completamente distinta la visión o el panorama que nosotros tenemos. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, ya tener un 360 o una visión global de todo lo que nos rodea. En cambio, si es que estamos así, no, ¿sí? Entonces, esto también es algo muy importante del haber evolucionado de caminar en 4 patas a caminar en 2.
Luego de esto, pues ya viene el Homo habilis. ¿Cuál era el Homo habilis? Pues es el que ya realizó traslados de un lado al otro, ¿sí? Estos ya se encargaron de llevar como que la humanidad a otros lados. Los hallazgos de estos restos se han dado en Tanzania igualmente y en Turkana, que esto es Kenia, igual es en África. Permitieron identificar una especie distinta, trascendente de los Australopithecus afarensis, que eran los primeros. Los fósiles tienen 2.5 millones de años de antigüedad y presentan un mayor volumen craneal. A ver, cuando hablamos de volumen craneal, ojo, cuando hablamos de cráneo, no estamos hablando de cerebro. El cráneo es lo que protege al cerebro. Un mayor volumen craneal no necesariamente quiere decir que el cerebro era más grande, ¿sí? Entonces, ojo, vamos con esto porque ya más adelante vamos a ver esto. No es que porque el cráneo era más grande, el cerebro también va a ser más grande, no, esto no tiene nada que ver entre cráneo, ya les explico. El cráneo es el hueso que recubre o que protege al cerebro. El tamaño del cerebro no es proporcional al tamaño del cráneo. Ojo, siempre hay que estar claros en esto, ¿sí? Se encontraron junto a ellos materiales líticos de piedra con forma de herramientas cortantes, ¿sí? Imagínense, esto ya es otro avance, o sea, una cuestión completamente distinta. Por eso se llama Homo habilis, porque ya tenía ciertas habilidades, ¿sí? Por ejemplo, ya para que tenga herramientas cortantes hechas de piedra, ya quiere decir que tuvo un poquito más de inteligencia que el Australopithecus afarensis, ¿sí? Entonces el Homo habilis ya tenía ciertas habilidades, por eso el nombre de Homo habilis. Ya tenía el simple hecho de tener una herramienta cortante hecha de piedra, pues ya nos quiere decir que tenía una capacidad distinta de pensamiento y tenía ya la capacidad de buscar o de ir a otro lado a buscar comida, no sé si es que la curiosidad sería por ver qué hay más allá, etcétera. Entonces ya era un completamente distinto el Homo habilis. El Homo erectus ya se encargó de colonizar, por decir así, ¿sí? Es otra especie de los homínidos a partir de los restos encontrados en África. Ojo, Homo erectus ya se encontró en Europa y en Asia también. ¿Qué quiere decir? Pues que el Homo habilis ya salió de África y los Homo erectus ya vivieron en lo que es África, Europa y Asia. Los especialistas debaten si este linaje de homínidos que lleva al ser humano actual se desarrolló en África y luego migró hacia otros continentes. Los restos permiten datar esta fase evolutiva entre 1.5 millones y 500.000 años atrás, entre 1,5 millones y medio millón de años atrás, ¿sí? Entonces ya venimos un poco más adelante de lo que habíamos hablado. Se habla que entre 5, 4, 2 millones apareció el primero, el otro nos decía que alrededor de 3 millones, pero este ya nos dice que entre 1.5 y medio millón atrás vivió o se encontraron los primeros vestigios, ¿sí? Las comunidades de Homo erectus fabricaron herramientas ya más complejas y desarrollaron pautas de subsistencia social adquiridas. ¿Qué son pautas de subsistencia social? Pues ellos ya sabían que estando juntos o estando en grupo les iba mejor. Ya no eran autómatas. Autómata es el que hace por su cuenta sus cosas, todas sus cosas. No, ellos ya tenían un pensamiento de vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya sabían que el uno puede, entre dos es más fácil cazar un animal, por ejemplo. O si es que viven 5, pues 2 se encargan de cuidar su refugio y los 3 pueden ir a cazar, etcétera. Ellos ya tenían otra visión, otro pensamiento, ya tenían estas pautas de subsistencia social, basadas en la cooperación, la división del trabajo y la práctica de compartir los alimentos. Ojo, esto es muy importante porque quizá las habilidades eran distintas, ¿no es cierto? Quizá algunos eran hábiles para cazar animales y otros eran hábiles para trepar árboles y bajar fruta. Entonces, esto existe hasta el día de hoy, ojo, por eso existen las especializaciones en las distintas carreras o en las distintas profesiones. Uno es hábil para una cosa, otro es hábil para otra cosa. Y entre todos nos complementamos. Entonces, desde los Homo erectus ya viene esto. A ver, yo te comparto de mi carne, tú compárteme de tu fruta, ¿sí? Entonces ya tenían más o menos esta visión de vivir en sociedad.
Los restos también indican que dominaban el fuego y cazaban animales grandes. Ojo, este es otro avance muy importante. Ya el momento de que empiezan a utilizar el fuego o a dominar el fuego, cambia todo, ¿sí? Por ejemplo, ya los alimentos, aquí es donde ya empieza a verse en el Homo erectus, ya empieza a verse en una mandíbula menos prominente. ¿Por qué? Porque ya ellos podían cocinar o asar la comida. Ya no era muy dura, ya podían quitarle el pelo. Sí, entonces ya no necesitaban una mandíbula tan fuerte. Entonces, al momento de que empezaron a comer ya comida un poco más blanda o suave, la mandíbula empezó a achicarse porque ya no necesitaban tener la misma fortaleza de antes, de por ejemplo tener que desgarrar un animal con piel, con pelos, etcétera. Sí, entonces esto ya es algo muy importante. Ya empezaron ellos también a vivir en cuevas. ¿Por qué? Porque era parte del refugiarse ya de los depredadores, del ambiente, de las lluvias, del sol. Entonces ellos ya empezaron a vivir en cavernas, en cuevas, donde ya podían alumbrar con el fuego, ¿sí? Entonces, este ya es un paso completamente distinto a todo lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, ya aquí vamos o entramos después de eso al proceso de sapientización del Homo sapiens al ser humano actual. Entonces, primero existe el Homo sapiens y después el Homo sapiens sapiens que ya somos nosotros, dice. En diferentes partes del mundo, el Homo erectus atravesó un proceso evolutivo en el que primó la cultura como fuente de innovaciones adaptativas. Ojo, el Homo erectus es el que empezó a adaptarse ya luego de que el Homo habilis empezó a trasladarse, sí, el Homo erectus empezó ya a adaptarse y gradualmente hubo una transición del Homo erectus al primer Homo sapiens, llamado arcaico. El primer ser humano, podemos decir que era el nombre o lleva el nombre de arcaico. Y de esto, Homo sapiens, que ya tenía el conocimiento, como vimos bien, ya del fuego, ya de vivir en sociedad, etcétera, hay una subespecie conocida como Homo sapiens sapiens, dos veces sapiens, ¿sí? Del Homo sapiens se evoluciona al Homo sapiens sapiens, que ya sería el ser humano actual. Entonces, es muy importante tener en conocimiento esto porque, les repito, estos son datos científicos, o sea, han existido excavaciones, han existido estudios que dicen, a ver, estos cráneos o estos vestigios, estos esqueletos, los encontramos en tal lado hace tal tiempo, ¿sí? Esos son los estudios a los que yo me baso o a los que la ciencia se remite a decir, a ver, se encontraron estos vestigios, estos cuerpos, estas osamentas, como ustedes quieran llamarlos, en tal lado y hace tanto tiempo. Entonces, en base a esto, a esta evolución que se nota claramente, es que nosotros podemos realizar los estudios, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, por favor? ¿O estamos todo claro? No creo que explique tan bonito. No, sí está claro, Liz. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Entonces, a ver, vamos recapitulando. Otra vez. El primero fue el Australopithecus afarensis, ¿sí? Acuérdense. Después de eso va el Homo habilis. Luego va el Homo erectus y después va el Homo sapiens y al último, el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Ya, entonces vamos a ver esta cronología evolutiva que es muy importante. Entre las principales especies de la evolución homínida podemos encontrar. Ojo, repito nuevamente, ¿por qué se dan datos aproximados? Porque no sabemos exactamente una fecha, sí, pero el Australopithecus afarensis puede promediar su vida entre 4 a 2 millones de años atrás. Entre 4 y 2 millones de años atrás existió o pudieron existir los Australopithecus afarensis. Luego el Homo habilis, entre 2.6 y 1.5 millones de años atrás. Australopithecus afarensis, luego viene el Homo habilis, entre 2.6 y 1.5 millones de años atrás. Luego ya viene el Homo erectus, entre 1.5 millones y medio millón o 500,000 años atrás. Luego viene el Homo sapiens arcaico, entre un medio millón o 500,000 años y 200,000 años atrás. Luego el Homo neanderthalis, que es entre también estos mismos
500.000 años y 30.000 años, ¿sí? Entonces esto ya es más joven. Y el Homo sapiens sapiens que se debate entre 200.000 años atrás y 35.000 años, que es la única especie que sobrevivió, la especie humana que podemos decir. A ver, aquí vamos a tener en cuenta algo. Miren, entre el Homo erectus y el Homo neanderthalis existe el mismo rango de 500.000 años atrás. Entonces, también existen teorías que pudieron vivir al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa? Es la ley del más fuerte o del más inteligente. Entonces, el Homo neanderthalis, pues él ya evolucionó de una mejor manera que el Homo sapiens arcaico y que el Homo erectus. Entonces, por eso él tuvo la capacidad de sobrevivir. Y de ahí, pues ya viene el Homo sapiens, que si se dan cuenta entre el Homo sapiens arcaico y entre el Homo sapiens sapiens, quizá hay el mismo rango, 200.000 años atrás, ¿sí? Entonces puede ser que todas estas especies vivieron durante un mismo periodo, ¿no es cierto? Pero los Homo sapiens sapiens pues tuvieron la capacidad adaptativa, la capacidad mental, la capacidad física incluso para sobrevivir, ¿sí? En cambio los otros Homo sapiens pues se quedaron, no tuvieron la capacidad, no tuvieron los medios, no tuvieron la inteligencia, porque sobre esto ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? El desarrollo del cerebro humano, esto es muy importante, esto es lo que yo les hablaba. No, de todos los que nosotros tenemos, pues, conocimiento, el Homo erectus es el que tenía el tamaño craneal mayor, pero no por eso vamos a decir que era el más inteligente o el que tenía más cerebro, ¿sí? Uno de los rasgos más destacados del proceso evolutivo humano tiene que ver con el desarrollo del cerebro y sus capacidades de aprendizaje. Ojo, cuando hablamos de cerebro, no vale nada tener el cerebro, solamente el cerebro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos diferencia? Nuestra capacidad de aprender, ¿sí? ¿Qué es aprender? Me pasa algo y de eso yo a la siguiente ya no caigo. Aunque dice bien dicho que el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Puede ser cierto o no puede ser cierto porque por algo nosotros evolucionamos, por algo nosotros cambiamos ya la perspectiva de lo que es bien, ¿sí? Pero por lo general, pues si es que yo estoy yendo por una calle oscura y me roban, al otro día no voy a ir por ahí mismo, pues entonces ya tenemos esta capacidad de aprendizaje que no tienen otros animalitos, ¿sí? Por ejemplo, los animales de granja, los animales, incluso los animales que viven en hábitats cerrados, pues ellos se manejan por la rutina. Si usted le da de comer a un perrito de la calle, usted le da de comer, él va a llegar todos los días. No importa si usted le da un golpe, si usted le bota agua, el perrito va a estar ahí. ¿Por qué? Porque usted le da de comer. Entonces, no tiene la capacidad de aprendizaje, sino el perro lo que tiene es una capacidad de monotonía, de sobrevivencia, ¿sí? Él sabe que va a comer ahí, punto. No es que él aprendió su nombre y por eso sabe que usted le va a dar de comer, no, no. Es su sobrevivencia, él tiene su sentido de sobrevivencia y él por eso va a regresar a donde le dan comida, ¿sí? Hay razas de animales, de perros, por lo general, que sí tienen ciertas capacidades de aprendizaje, pero no al nivel que ya tenemos los seres humanos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos diferencia, la capacidad de aprendizaje. Empezamos de nuevo. El Australopithecus pues presenta un promedio de 450 centímetros cúbicos de capacidad craneal. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de capacidad craneal, como les explicaba, el cráneo es una cosa. Dentro del cráneo también existen otros huesos y la capacidad craneal es el espacio en donde puede caber un cerebro, ¿sí? Entonces, esa es la capacidad craneal. Entonces, el Australopithecus presenta un promedio de 450 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Imagínense si es que ustedes tienen una jarra de 1 litro, es un poco menos de la mitad. Entonces es un cerebro relativamente pequeño, ¿sí? Entonces por eso nos dice que esta capacidad craneal es un poco más que un chimpancé, ¿sí? Luego va el Homo habilis, un poco más desarrollado que ronda entre los 650 centímetros cúbicos de cerebro. Les hago el mismo ejemplo. Si usted tiene una jarra de 1 litro,
será un poquito más de la mitad. En cambio, ya el Homo habilis es un poquito más de cerebro o de masa cerebral. Luego vamos con el Homo erectus, que inicialmente mostraba una capacidad de 850 centímetros cúbicos. ¿Qué es esto? Casi al llegar al litro, si usted tiene la jarra de 1 litro, casi al llegar al litro ya de espacio cerebral, ¿sí? O de tamaño de cerebro. Pero en sus últimos individuos de mismos Homo erectus, pues podía haber llegado hasta los 1100 centímetros cúbicos. ¿Qué son 1100 centímetros cúbicos? Si es que usted tiene una jarrita, se les va a desbordar la jarra de 1 litro. Entonces ya vamos a 2 jarritas. Tenemos una jarrita llena y la otra jarrita con un poquito, pero ya ha sobrepasado el litro o los 1100 centímetros cúbicos de cerebro. Imagínense, solo masa cerebral estamos hablando. Ojo, el Homo erectus era el que tenía el cerebro, perdón, el cráneo más grande, pero el cerebro, a comparación ya del Homo neanderthalis, por ejemplo, que alcanzó más de 1150 centímetros cúbicos de capacidad. El Homo neanderthalis tiene más volumen de cerebro o el cerebro más grande, a pesar de tener el cráneo más pequeño. ¿Sí? No sé si es que sí me entienden esta parte. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está? Dígame. Bueno, igual como les explico con las jarritas, ya con las jarritas vamos teniendo una mejor idea, ¿no es cierto? Aunque el Homo erectus tenía, digamos que 2 jarras, pero la una estaba completamente llena y la otra un poquito. En cambio, el Homo neanderthalis pues tenía, digamos que las 2 mismas jarras, pero más llena la segunda jarra, ¿sí? Y ya pues el Homo sapiens posee una capacidad promedio de 1550 centímetros cúbicos de cerebro, que ya seríamos nosotros, ¿sí? Entonces ya esto es 1,5 litros, poco más de 1,5 litros. Entonces si usted tiene las 2 jarritas, pues la una va a estar llena y la otra va a estar de la mitad, un poco más arriba, ¿sí? Entonces, este desarrollo del cerebro es lo que ha hecho también que vayamos evolucionando, teniendo nuevas capacidades, nuevos conocimientos, nuevas perspectivas de vida, de ideas, etcétera, ¿sí? Entonces, imagínense, repito, el Homo erectus era el que tenía el tamaño craneal mayor, pero aproximadamente tenían 1 litro o 1100 centímetros cúbicos de capacidad cerebral, de tamaño de cerebro puro. En cambio, ya nosotros somos sapiens, pues tenemos mucho más de 1,5 litros, entonces es bastante la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ya las conexiones cerebrales son distintas, ¿sí? Entonces, nosotros no es que solo, como les dije hace unas 2 diapositivas, no es que ya tengo el cerebro y basta con eso, no. Solo hay que darle funcionamiento, hay que darle nuevo conocimiento, hay que darle nuevas metas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha diferenciado como especie, ¿sí? Entonces, bueno, si estamos todos claros o tienen alguna pregunta, duda hasta el momento. Dicen, o Dígame. sea, el cerebro fue creciendo a medida que íbamos avanzando o adquiriendo conocimientos, ¿verdad? Exactamente, nosotros nos veíamos en la necesidad. Hablemos del cerebro como un músculo, que no es músculo, pero hablemos el cerebro como que fuera un músculo. Si es que usted va al gimnasio y empieza con un poco de peso, pues va a tener dolores y todo. Usted empieza a aumentar su masa muscular y ya lo que hacía se le hace fácil y busca otro nuevo reto, que es un poco más de peso, ¿no es cierto? Cuando hace este nuevo peso, el músculo otra vez le empieza a doler. ¿Por qué? Porque no está capacitado, pero evoluciona o se crea más masa muscular y así usted va llegando hasta el límite que usted desee. Sí, entonces no sé si con ese ejemplo me entendí un poquito mejor. Sí, dicen. Perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Entonces, bueno, Licenciado, el cerebro de los humanos es más grande de toda la especie, ¿no? Como dicen que mientras más grande sea
La especie tiene el cerebro más pequeño, el de nosotros es más grande, ¿no es cierto? Sí, no siempre. A ver, nosotros tenemos que hacer este comparativo entre el tamaño del cerebro y conexiones neurológicas, que aquí ya entra otro tema. Pero, por ejemplo, el elefante no es que dicen que tiene cerebro de elefante porque tremendo cráneo y tiene un cerebro chiquito. No, no es que sea pequeño, pero para comparación de su cráneo, sí es pequeño el cerebro del elefante, pero será unas 2 o 3 veces más grande que el nuestro. ¿Qué pasa? Que las conexiones neurológicas entre las del ser humano y las del elefante no podemos comparar. Entonces, las ballenas, por ejemplo, el cerebro del ser humano, pues tiene tiene otras características. Pero si es que nosotros comparamos en tamaños, puede ser del tamaño de no sé si es que han visto esos caballos grandes, los caballos turcos creo que son, ¿sí? Unos caballos que son gigantes. Entonces, en tamaño de cerebro, no de cráneo, de cerebro, podemos decir que es el mismo, pero las conexiones neurológicas son las que nos diferencian, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos otras capacidades. Pero eso, relativamente hablando, José, sí puede ser que el cerebro, el cráneo, por ejemplo, del elefante o el cráneo de la ballena son gigantes y a comparación de ellos, el cerebro es pequeño. Pero igual de nosotros va a ser un poco más grande todavía. Pero, pero es lo que sucedía en las diferentes homo, en el Homo neanderthalis, en el Homo erectus, en el Homo habilis, que igual tenían una capacidad craneal más grande que nosotros, ¿no es cierto? Sus cráneos eran más grandes, pero el cerebro era más pequeño. Nosotros reducimos el nivel o el tamaño de cráneo, pero aumentamos el espacio cerebral o la masa cerebral en sí. ¿Sí? Bueno, podemos entonces concluir que iniciamos el estudio del origen y la evolución humana, vimos las principales etapas y sobre todo conocimos la cronología evolutiva y parte del desarrollo del cerebro en cada etapa. Ojo que esto es el desarrollo hablando en tamaño, ¿sí? Hablamos únicamente de espacios craneales que empezó como más o menos 350 centímetros cúbicos, que es menos de una jarrita de 1 litro, menos de la mitad, y terminamos ya la última especie, el Homo habilis, el Homo sapiens sapiens, ya con más de 1,5 litros, serían 3 veces, más de 3 veces del inicial. Entonces, vimos solamente en tamaño, porque el desarrollo del cerebro, y hablando como capacidades, es completamente distinto. Sí, esto ya veremos en bachillerato, en lo que es biología. Perfecto, vamos cerrando la clase para que tengan unos minutitos de descanso antes de la otra clase. A ver, este último video es un poquito largo también, pero es importante que le presten mucha atención. Asteroides, volcanes y ausencia de oxígeno son solo algunas de las cosas que estuvieron a punto de exterminar la vida en nuestro planeta. Contra todo pronóstico, los humanos nos las arreglamos para sobrevivir. Pero, ¿cómo fue que pasamos de un puñado de moléculas a dominar el mundo? Hoy, te llevamos en un viaje a través del tiempo para explorar la fascinante evolución humana. ¿Quién diablos es Luca? ¿Usamos brackets por culpa de la evolución? Y, ¿en realidad compartimos todos la misma tatarabuela? Hace 4.500 millones de años. Acá sucedió algo absolutamente asombroso. Y no estoy hablando del Big Bang. Me refiero a la abiogénesis, la aparición de vida a partir de materia inerte. Imagina un caldo hirviente de agua con amoníaco, metano e hidrógeno que podría estar cocinándose en una chimenea volcánica en el fondo del mar. En lugar de pimienta,
La madre naturaleza quizá prefirió añadirle sulfuro, níquel y hierro a esa sopa que siguió calentando la roca fundida que había debajo. Hace millones de años, esas moléculas se fundieron entre sí para formar cadenas de aminoácidos como la lisina, el ácido láctico y la aldea, las cuales tal vez constituyeron los cimientos de la vida. Con el tiempo, estas cadenas se fueron replicando hasta empezar a producir las primeras células, la primera forma de vida terrestre. Bueno, a lo mejor no fue tan sencillo, pero más o menos así fue como surgió el primer organismo unicelular. Seguramente en algún respiradero hidrotérmico de aguas profundas. Te presento a Luca, el último antepasado común universal, por sus siglas en inglés. Humanos, animales, hongos, árboles, todos podemos rastrear nuestra existencia hasta esta criatura. Hace 3.500 millones de años. Para que los humanos apareciéramos en escena, se requería algo más importante, el oxígeno. La Tierra estaba inmersa en nitrógeno, hidrógeno, vapor de agua y dióxido de carbono. Fue gracias al surgimiento de las cianobacterias que los humanos tuvimos acceso a ese oxígeno vital hace 1.000 millones de años. La transformación de la Tierra formó los supercontinentes. Primero, Rodinia. Y 200 millones de años después, alrededor del Polo Sur, se armó Panotia. Este tiempo coincide con la aparición de los primeros animales simples a partir de organismos unicelulares. Hace 550 millones de años. En este punto, sucedió uno de los eventos más críticos de nuestra historia, la explosión cámbrica. En pocas palabras, fue cuando cientos de animales diversos invadieron la escena evolutiva, sembrando los orígenes de todos los animales importantes identificados hasta ahora, incluyéndote hace 66 millones de años. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante años y sobrevivieron a varias extinciones. Sin embargo, hace 66 millones de años su suerte acabó cuando un asteroide cayó sobre la Tierra, impactando lo que hoy llamamos la península de Yucatán en México. Esparció toneladas de escombros que taparon la luz del sol, lo que desembocó en el fin de los dinosaurios. Un evento que hoy en día suena hasta insignificante, pero esta extinción fue la que permitió que los mamíferos alcanzaran la cima del reino animal. Hace 40 millones de años. Dentro de estos mamíferos se incluyen a los pequeños y peludos ancestros de todos los primates. Y es curioso que esos primates primitivos se parecían más a los roedores pequeños de hoy. Vivieron y se reprodujeron en nichos ecológicos particulares, gracias a una dieta omnívora de frutas e insectos. Y siguieron evolucionando, aumentando tanto sus tamaños como sus cerebros. Tras millones de años de evolución, se dieron los primeros simios en África, Asia y Sudamérica. Y siguió su evolución, dando otro gran salto de millones de años, diversificando el linaje del orangután. Y pronto llegaría nuestro turno. Hace 8 millones de años. Aquí fue cuando el ancestro común de los chimpancés y los humanos, a veces llamado humancé, se separó en dos vertientes. Por muchos años, los biólogos asumieron que dicha separación había sido de tajo, pero estaban equivocados. Y esas dos líneas siguieron apareándose entre sí, intercambiando genes durante millones de años. Más probable es que las dos especies hayan tardado 4 millones en separarse por completo. Incluso hoy, los humanos compartimos entre 98% y el 99% de nuestros genes con los chimpancés. El género humano se definió hace unos 5 o 6 millones de años, aunque nuestros ancestros seguían siendo simios. Quizás hayas oído hablar de Lucy, nuestra antepasada que vivió hace 3,2 millones de años en Etiopía. Su cerebro era pequeño, igual al del chimpancé. La receta para un cerebro más grande estaba por venir. Y Lucy tenía brazos largos, tal vez porque se la pasaba balanceándose de una rama a otra. Pero hubo un rasgo fundamental que separó a los humanos primitivos como Lucy de los simios. Se hicieron bípedos. ¿Qué los hizo desplazarse en dos patas? Pues existen dos teorías que explican el andar erguido. La primera es la hipótesis de la sabana. Según ella, cuando los bosques retrocedieron para dar paso a la sabana,
Los humanos se dedicaron a la recolección y caminar erguidos les permitió ver más lejos. Sin embargo, no es bien el comportamiento de los chimpancés en Tanzania. Algunos científicos creen que los primeros humanos se erguían en dos patas entre los árboles, probablemente para recolectar frutos de las ramas superiores o para evadir depredadores. Pero esta teoría tiene vacíos. ¿Por qué los humanos lograron hacerse bípedos, pero no los chimpancés? Hace 2,6 millones de años. Los humanos primitivos empezaron a comprender el mundo. Sus cerebros se fueron desarrollando y fabricaron las primeras herramientas. La especie responsable, la Homo habilis, que talló piedras para emplearlas como herramientas. Igual, tardó 1 millón de años en inventar el hacha de mano. Los antropólogos no creen que los humanos primitivos fuesen cazadores despiadados, más bien carroñeros, que se alimentaban de las sobras que dejaban otros animales. Las herramientas les servían para romper huesos y sacar de allí el nutritivo tuétano. En un día de suerte podían comerse una cebra, un elefante o un búfalo, pero eran fundamentalmente vegetarianos. No debe sorprendernos que estos ancestros lejanos hayan sido poco intrépidos. No la tenían fácil, según los registros fósiles de hace 1 o 2 millones de años que evidencian muertes horripilantes. Aunque te salvaras de un animal, la gingivitis podría acabar contigo. Los científicos han determinado, con base en pruebas recolectadas, que un niño podía morir de sepsis tras la caída de un diente de leche. Hace 800.000 años. Para ese entonces, la humanidad adquirió una habilidad fundamental. Una que no solo alteraría el curso de la historia, sino que hubiera puesto en aprietos a los odontólogos modernos. Los humanos aprendieron a controlar el fuego, por ende, a mantenerse abrigados, espantar depredadores y a cocinar carnes, permitiendo que sus cerebros aumentaran de tamaño. Sin embargo, esto también traía ciertas desventajas. Como ya no tenían que masticar tanto, sus mandíbulas se hicieron más pequeñas. Aparecieron los dientes chuecos por pura falta de espacio. Nada más fíjate en la dentadura de este cavernícola. Está perfectamente alineada, solo porque tiene una quijada más grande. Hace 400.000 años. Habiendo asegurado el alimento y el uso del fuego, los humanos pudieron mejorar su albergue. Ya no querían vivir en lúgubres y oscuras cavernas y empezaron a construir casas. La más antigua data de 400.000 años atrás y fue hallada en Francia. Esta también es la era en la que aparece el Homo heidelbergensis, una especie humana que, a pesar de haberse extinguido, resulta crítica como precursora de los Homo sapiens, los denisovanos y los neandertales. Entre los 300.000 y 400.000 años atrás, un grupo de Homo heidelbergensis se trasladó de África a Eurasia. Un subgrupo se mudó a Europa Occidental y evolucionaron en los neandertales. ¿Y cómo eran los amoríos entre especies? Te lo contaré en un momento. Entretanto, en África, hace 300.000 años, se iniciaba la paulatina evolución de los Homo heidelbergensis en Homo sapiens. Y tras otros 150.000 años, esa versión arcaica fue experimentando cambios para convertirse en el humano que conocemos hoy en día. Los restos fósiles nos permiten observar la transición de sus rasgos físicos. El tamaño y forma de la frente, el arco superciliar y la cara fueron cambiando con el tiempo. El cráneo del Homo sapiens moderno se hizo más grande y redondeado y con una frente más amplia. Hace 200.000 años. En algún punto durante esta transición entre el arcaico y el moderno, nació un ancestro femenino. Los científicos contemporáneos le han dado el nombre de Eva mitocondrial. Resulta que el ADN de todos No hay problema, quieren seguir viendo el video, faltan todavía unos 5 minutos y ya se termina la clase. Nos robamos 2 minutitos de la otra clase, no hay problema. No, licenciado. Listo. Póngale nomás, Alice. Ya voy a poner en el grupo también. y cada uno de nosotros puede rastrearse hasta la India. Imagínala como tu tatarabuela. Y bueno,
Aunque ya teníamos fuego, albergue y tanta Sociales, la sociales. vida Sí, aún sociales, era difícil. la clase Cualquier 8 y media. cosa podía matarnos. Y además ya ciencias naturales ya Pelearse está con acabando ahorita. otros por el cadáver de una jirafa, ataques de otros animales. Ah, la esperanza de vida promedio no excedía los 30 años y la población no sumaba ni 1 millón en todo el planeta. Hace 74.000 años. Nuestra frágil existencia se vio amenazada en ese momento por la erupción de un supervolcán que alteró masivamente el clima. África atravesó condiciones cada vez más secas. Los Homo sapiens estuvieron a punto de desaparecer. Probablemente entre 600 y 10.000 adultos de edad reproductiva lograron sobrevivir. Durante estos tiempos calamitosos, la humanidad se dividió en grupos más pequeños y aislados. La sequía encogió los ríos, haciendo más fácil la pesca. Por un buen tiempo, los humanos comieron más pescado, aunque a la postre quizás pudieron haberse extinguido, haciendo que estas comunidades salieran de África. Hace 60.000 años. Cuando los humanos empezaron a migrar fuera del continente africano. La disminución de agua despejó nuevas rutas, permitiendo que inicialmente llegaran a Asia. Hace unos 45.000 años ya se habían establecido en Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Australia. ¿Recuerdas que te mencioné los amoríos con denisovanos? En Asia, el Homo sapiens se cruzó con los denisovanos. Como resultado, entre un 3% y 6% de ADN denisovano puede identificarse en ciertas poblaciones asiáticas modernas. Hace 40.000 años. El Homo sapiens arribó a Europa por dos rutas. Al oriente europeo a través de Turquía, pero también por las costas del mar Mediterráneo. Allí se cruzó con los neandertales europeos y adquirieron de ellos genes relacionados con la pigmentación y el pelo. Esas pecas que adornan la piel de algunas personas provienen de los neandertales. Cerca de 15.000 años atrás, los Homo sapiens se trasladaron desde Asia hacia América del Norte. ¿Parece improbable? Ten en cuenta que la topografía era muy distinta. Aunque los continentes como los conocemos ya se habían formado, durante 5.000 años hubo un paso natural entre Asia y América. Fue por el estrecho de Bering y conectaba Siberia Oriental con Alaska. Ya en suelo americano, algunos empezaron a extenderse hacia Sudamérica. Además, en esta era, coincidencialmente, se da la extinción de todas las demás especies Homo. El Homo sapiens fue la única que permaneció, aunque no sabemos exactamente por qué. Las investigaciones sugieren que pudo deberse a su mayor tasa de supervivencia o a que, por algún motivo, las otras especies simplemente acabaron siendo sometidas. Hace 12.000 años. Acá encontramos un gran punto de inflexión. Los humanos empezaron a cultivar la tierra y a criar cabras y vacas. Los primeros agricultores habitaron el creciente fértil, esa región que hoy conocemos como Medio Oriente. Pero no fueron los únicos. Otras comunidades no relacionadas exploraban la agricultura por esta época. Cuando la especie humana se hizo agrícola, su población empezó a crecer mucho más. Para el año 1 de la era actual, ya sumábamos unos 170 millones. Luego, en el siglo XIV, tras la devastación por la peste bubónica que se llevó 50 millones de personas, éramos 400 millones. Y Europa tardó 2 siglos en recuperar ese número de días. Hace 250 años. Es hora de la revolución industrial. El mundo ha pasado de ser rural y agrícola a urbano e industrializado. La población viene creciendo con rapidez, alcanzando los 1.000 millones en 1804. En 2023 superamos los 8.000 millones. Nuestro crecimiento ha sido exponencial, usando más y más energía a medida que pasa el tiempo. Después del carbón, el petróleo y el gas natural, dependeremos de la energía solar y lograremos viajar al espacio. ¿Llegaremos a ser una civilización tipo 1? Pues, esa es una historia para otro episodio. ¡Pasaría, sí! Si te gustó este video, dale like. Perfecto, entonces como nos explicaban más en este video a detalle, pues vieron cómo empezó a hacerse la mezcla y la evolución de las especies.
Como yo bien les mencionaba, pues se piensa incluso que llegaron a convivir algunos tipos de homos, ¿no es cierto? El Homo erectus con el Homo habilis o el Homo sapiens con el Homo erectus y así. Entonces, existen todavía estudios, esto son netamente, como bien conversó algún compañero, son netamente teorías, no son lo que realmente sucedió, pero tenemos o vamos por buen camino allá ir aclarando un poquito más este panorama. Entonces, para cerrar, nada más que agradecerles por unirse. Les voy a pasar los videos de las teleclases grabadas al grupo mejor, pero me dan tiempito, quizá en la tarde o en la noche pueda hacer esto. Les voy a Guardia, pasar. que ya le voy a visitar, que se porte chévere el man, que ya lo he hecho, creo que entrar al hijastro al lado en una fábrica donde están cogiendo. Dice una ¿Qué dijo? consulta, ¿para esta semana va a haber deber? Entonces, como les decía, les voy a enviar los links de todas las clases, desde la primera clase hasta esta última clase, al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ir viendo las clases que hemos tenido, ¿sí? Esto les va a ayudar, aunque este trabajo que viene, pues será únicamente referente a estas últimas clases y la evaluación final también será solamente de las clases que hemos visto en estas últimas semanas. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, por favor? Dice, la otra plataforma ya no está habilitada. La de Moodle, sí, sí pueden seguirla viendo. Ah, ya, eso nomás. Sí. Podemos mandar los deberes ahí todavía, cuando las tareas, digamos. O ya no. Ya deben en esta semana más bien organizar para que se realice en la nueva plataforma, pero si es que hay alguna novedad, por favor, en el grupo ya les avisamos, ¿sí? Ya, lista, licenciada, gracias. Gracias a ustedes. Listo, buenos días. Disculpe, tenemos deberes para esta semana. Sí, entre el lunes y el martes ya se va a avisar en el grupo para que revisen la plataforma, y los que no tienen todavía acceso ni a una ni a otra, ya les vamos a ver cómo les solucionamos. Pero esta semana sí hay que hacer ya una tarea porque son 2 semanas de que no hemos hecho, el último fue la evaluación parcial, desde ahí ya no hemos tenido deber, entonces es muy necesario que hagamos ya un trabajito para tener calificaciones de este nuevo parcial, último parcial también. Ya les Gracias, hemos de Liz. comunicar, sí, no se preocupen. ¿Algo más? Entonces, muchísimas gracias. Ahí quedamos. Nos robamos 5 minutitos de la clase de la profe María Belén, pero ya puse en el grupo. No se preocupen. Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. Yo no entiendo, ahí dice, semana 1, 2, 3. O sea, la semana pasada sí ingresé lo que fue inicio del año. Ujú, Para mí, para mí hoy era la primer clase, o ujú. sea, primer deber. Sí. Y ahora veo aquí que hay algunas clases ya dadas, y antes decía usted en la clase anterior que vimos. Yo digo, ¿cómo si no, yo no he Ya, visto ninguna clase más que la de hoy? no se preocupe porque ya vamos a tratar de irnos nivelando. Ya vamos a ver la manera. Les pasaremos, insisto, los links para que ustedes puedan ir viendo las clases, ¿sí? Por suerte, todas las semanas, esta clase también va a quedar grabada, entonces esta clase también se va a subir a la plataforma, y para los que tengan la necesidad, pues vamos a enviar los links de todas las clases para que puedan revisarlas, ¿sí? No, para los que son nuevos, por ejemplo, no es obligación las tareas de las primeras semanas, ¿sí? Pero si es que ustedes por nivelarse quieren ver, pues no hay ningún problema. Yo voy a, como les digo, entre la tarde y la noche, tratar de pasarles los links de todas las clases para que puedan verlas, ¿sí? Muchas gracias. Ya, perfecto, no se preocupen. No le robo más tiempo a la profe María Belén. Que tengan buen día y buen fin de semana a todos. Igualmente, licenciado. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.